Buenas noches, en este momento vamos a hablar de protocolos de estudios radiográficos en maxilar. Mi nombre es Ángel Ramón Tarazona Liscán, estudiante de la UNAM de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Vamos a hablar de las proyecciones. En este vamos presentando una proyección básica de articulación temporomandibular, que es una proyección de PA de cráneo. Lo vamos a tomar en un chasis de 8 por 10 pulgadas de ancho. El rayo central debe dirigirse perpendicularmente y salir al centro de la comisura. El diagnóstico puede ayudar a encontrar lesiones de cabeza, fractura de huesos, crecimientos anormales y cambios estructurales óseos y del tamaño. La posición del paciente: el paciente en cúbito prono o sentado en buquimural, el plano sagital del paciente ubicado paralelo y alineado a la línea media de la mesa. Posición de las estructuras: el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado a la línea media de la mesa con el eje vertical del buquimural. Flexionar moderadamente el cráneo frente a la nariz y contando con la mesa o con el buquimural. En los criterios de evaluación contamos con unos criterios generales y unos criterios específicos. Los criterios generales: la imagen radiográfica no debe estar ni recortada ni rotada, no se debe visualizar radiolúcida ni radiopaca, sobreexpuesta o subexpuesta. Y los criterios específicos: cuerpo de la mandibular, vamos a observar el cuerpo mandibular, las ramas mandibulares, el ángulo mandibular, arcadas dentales, deben ser claramente visibles también los cuerpos mandibulares, los ángulos de las mandíbulas a la misma altura y los tejidos blandos. También tenemos una proyección blásica oblicua axilateral de derecha o izquierda. El rayo central debe dirigirse a un ángulo de 25 grados cefálico entre el centro del cuerpo de la mandíbula más alejado a la placa. La posición del paciente en semiprono o sentado en el buquimural y un plano sagital a la cara ubicada paralelo a la mesa del buquimural. La posición o estructura: el cuerpo mandibular paralelo al eje transversal del chasis, línea intercopular perpendicular a la mesa del buquimural. La cara lateral descansa sobre el cuerpo de la mandíbula. En criterios de evaluación son los mismos criterios generales y vamos a nombrar solamente los criterios específicos. Cuerpo mandibular desde el ángulo de la mandíbula hasta la sínfisis mentoniana, arcadas dentales, y el cuerpo mandibular sin superposición, y debemos observar el tejido blando. También tenemos una proyección básica de sinfosis mentoniana. Lo tomamos en un chasis de 8 por 10 pulgadas en una posición apiaxial. El diagnóstico sería para observar una fisura o un desplazamiento de la mandíbula. La posición del paciente está en el extremo de la mesa, las palmas de las manos del paciente se ubican a los lados de la cara y en contacto de la mesa. La posición de estructural: mentón en contacto de la mesa sobre el chasis. Los criterios generales: que la radiación debe ser recomendada ni rotada, que visualizar radio opaca ni radiolúcida, sobreexpuesta o subexpuesta. Y los criterios específicos: se deben de observar las raíces de los dientes incisivos inferiores, la sínfisis mentoniana, y deben ser claramente visibles también la sínfisis mentoniana adyacente y los tejidos blandos. Aquí vamos a observar una proyección básica de maxilares en una proyección parieto-canietal del método de Waters. En un chasis de 8 por 10 pulgadas de largo se dirige el rayo central perpendicular a salir de la incantación. La posición del paciente de cúbito prono o sentado. La posición estructural: el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa con el eje vertical del buquimural. El mentón y la punta de la nariz en contacto con el buquim y acantación de la cruz del buquimural sobre la línea media de la mesa. Los criterios de evaluación generales: la imagen no se debe utilizar ni radiopaca ni radiolúcida, no está sobreexpuesta ni sobreexpuesta. Y los criterios específicos: la pirámide nasal del centro del chasis, las órbitas de los
senos frontales, senos maxilares, molar axilar y los peñascos por debajo de los pisos de organización superior de respectivos senos maxilares. En el otro, un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo del borde del chasis, ubicado a 3 centímetros por encima del eje vertical. El rayo central se dirige en perpendicular a la nación. La posición del paciente de cúbito supino o sentado, plano sagital del paciente paralelo a la línea media, y la posición estructural del cráneo paralelo a la línea media de la mesa o buquimural, línea orbital perpendicular a la mesa del buquimural y el paciente levemente flexionada, la cabeza moderadamente. Los criterios de evaluación, todos los contextos del cráneo desde el vértice hasta la simfosis mentoniana. Huesos frontales, huesos parietales, techos orbitales, apófisis, cresta galli y cornetes. Las proyecciones básicas de los maxilares, tenemos un lateral de cara con un chasis de 8 por 10, el rayo central dirige el centro perpendicular del molar. La posición del paciente, paciente en semiprono, en la mesa está proyectado también, puede tomar el buquimural. Posición estructural, plano sagital paralelo. Y criterios de evaluación, que todos los huesos de la cara de perfil maxilares superiores deben ser claramente visibles y los maxilares superpuestos en la silla turca sin rotación. Tenemos también una proyección PA, lo vamos a tomar en un chasis de 8 por 10. El rayo central debe dirigirse perpendicular a la salida. La posición del paciente de cúbito prono o sentado. El plano sagital del paciente ubicado paralelo y alineado a la línea media de la mesa y con el eje vertical del booking. La posición estructural del paciente, el eje longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Los criterios de evaluación, la imagen radiológica no debe estar rotada, no debe visualizarse radiopaca ni radiolúcida, sobreexpuesta o subexpuesta. Los criterios específicos, cuerpo de la rama mandibular, simétricos, contexto de la mandíbula desde la cándila hasta la simfosis mandibular. Los cándilos mandibulares, la simfosis mentoniana y la mandíbula en su totalidad. Y debemos observar los tejidos blandos. Muchas gracias.